gracias a Dios por la bendición de poder ocupar este lugar para traer la palabra y el privilegio de poder hablar específicamente a los jóvenes. Creo que es un mensaje que habla a todos, nos habla a todos, pero los que han estado y están en mi corazón son los jóvenes, y para eso he querido escoger unos versículos, aunque esa no fue la lectura que tuvimos, pero estaba relacionado, por eso lo escogimos de lectura. Pero el que quiero específicamente leer ahora está en el capítulo 13, primer libro de Samuel, capítulo 13, verso 13 y verso 14, que dice: Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Dice: Jehová se ha buscado. Y dice además: al cual Jehová ha designado. Y en el pasaje que se leyó como lectura devocional del primer libro también de Samuel, en el capítulo 16, en los versos del 1 al 12, quiero también llamar la atención cómo termina ese pasaje que leímos, específicamente el 12, que dice: envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer, un jovencito, un muchacho. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. El mensaje lo hemos titulado: Un joven según el corazón de Dios. Padre, gracias por tu palabra. Ahora, Señor, suplicamos tu ayuda. Reconocemos nuestra fragilidad y nuestra incapacidad humana. Reconocemos que no somos más que instrumentos débiles, pero tú eres el Dios Todopoderoso. Llénanos de tu Espíritu. Habla a tu iglesia y a cada una de la vida de estos jóvenes que me están escuchando aquí en este lugar, y también lo harán por internet. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, no es un secreto para nadie que estos son tiempos difíciles, tiempos de crisis, como nunca antes en la historia humana. Los dolores de parto de los que el Señor habló comenzaron, y como tal irán en intensidad. Tiempos de crisis, como dije, de grandes crisis morales y espirituales. Además de todo otro tipo de crisis que inevitablemente traen confusión, caos, anarquía, generando inseguridad, generando miedo. Salimos de una crisis y entramos en otra. Se han convertido en el patrón sostenido en el mundo de hoy. En consecuencia, hermano, no podemos esperar que las cosas mejoren. No van a mejorar, según dice la palabra de Dios. Es más, hay seres perversos y poderosos que no les interesa ni les conviene que mejoremos. Esos poderosos manipuladores globalistas, y esto no tiene nada que ver con conspiración, teorías conspirativas, es la realidad que hoy vivimos. Saben explotar muy bien estas crisis para lograr sus perversos propósitos de establecer un mundo totalmente distinto al que usted y yo conocemos hoy. Un mundo bajo lo que se llama el nuevo orden mundial. Y para lograrlo han estado intentando destruir a las dos instituciones principales responsables de enseñar y fomentar los valores espirituales, patrióticos: la iglesia y la familia tradicional. Y lo están haciendo, por ejemplo, a través de las ideologías
como el feminismo, la ideología de género, la promoción activa de la promiscuidad sexual y la homosexualidad a través de todo medio que tienen a su alcance. Constantemente somos bombardeados por todo lo que nos llega a través de nuestros ojos y oídos. La creciente aceptación de la violencia, el énfasis en el materialismo y el hedonismo por parte de los medios seculares de comunicación, la creciente disminución de las normas de integridad personal, el debilitamiento del bien y el mal mediante el relativismo moderno, donde no hay verdad absoluta, donde no todo depende con el lente que lo mires, nada es blanco o totalmente negro. Vivimos en un mundo prácticamente gris y para estos tiempos Dios busca hombres y mujeres conforme a su corazón. Iglesia Bautista El Camino. Háganse la idea de que este es el último sermón que les voy a predicar. ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno sabe que le queda poco tiempo, le da un sentido de urgencia a lo que dice. Y no sabemos si nos queda poco tiempo o no se vayan a asustar. Pero sí sabemos que el Señor puede venir en cualquier momento. Y hay un desafío que tenemos que aceptar como iglesia que tiene la bendición de estar en esta ciudad que hace unos años estaba dentro de las ciudades más peligrosas de los Estados Unidos. Este es un llamado especialmente a estas vidas hermosas, llenas de energía, con tantos sueños y metas. Ustedes son las personas que Dios quiere usar. Deben entender que el Señor del cielo les está llamando para entregarles sus vidas en un compromiso total y hacer una diferencia en el mundo de hoy. Dios tiene legiones de ángeles, pero ha querido usar a los seres humanos como usó a un jovenzuelo que prácticamente comenzaba a vivir para un tiempo de crisis. Si nosotros hubiéramos estado viviendo en la granja continua a la de la familia de David, es posible que ni siquiera llegáramos a saber cuál era el nombre del hijo pequeño, del hijo más pequeño, del hijo menor de Isaí. Después de todo, hermano, ni siquiera al padre se le ocurrió mencionarlo. Hasta que Samuel pregunta directamente por él. En este pasaje que acabamos de leer en el primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 11. ¿Son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Y de repente, hermanos, aquel joven don nadie, un muchacho prácticamente olvidado hasta por su propio padre, se convierte en alguien, en un poderoso instrumento que Dios decide usar para transformar toda una nación. David nació unos 10 años después que Saúl se convierte en rey. Y aquellos eran tiempos difíciles. Quizás no tan difíciles como los que hoy ustedes jóvenes tienen que enfrentar. Quizás no tan difíciles como lo que hoy como iglesia tenemos que enfrentar, pero eran tiempos de crisis. Piénselo de esta manera. El pueblo de Israel se había apartado de Dios. El pueblo de Israel se había desilusionado de aquel líder que habían escogido.
Pidieron rey, Dios le dio un rey y muy pronto lamentaron esa terrible decisión. Pero por misericordia, Dios intervino a través de Samuel, eligiendo a un joven. Quiero que tomes este sermón muy personal, porque puede ser el momento en que Dios esté hablando a tu vida. Nos dice en el primer libro de Samuel, en el capítulo 13, verso 13 y verso 14. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Repito de nuevo, Jehová se ha buscado. Dios busca. Y cuando Dios busca y elige, Él se encarga de moldear ese instrumento, a pesar de su fragilidad, a pesar de sus debilidades. Porque mientras más común sea el barro, mayor es la gloria del alfarero. ¿Saben ustedes que de David se ha escrito más que de cualquier otro personaje de la Biblia? 14 capítulos están dedicados a la vida de Abraham. Igual número a José, mientras que a Jacob 11 y a Elías 10. Pero dedicados a David hay 66 capítulos. Y eso no incluye unas 59 referencias a su vida que aparecen en el Nuevo Testamento. Cuando uno se percata de lo mucho que se dice de David en la Biblia, junto con el hecho que en 2 ocasiones es llamado un hombre conforme al corazón de Dios, puede llegar a tener la sensación de que David era una especie de superhéroe. Pero no quiero que tengan una idea equivocada de David, porque no quiero que tengan una idea equivocada de por qué Dios escogió a ese muchacho, por qué Dios eligió a ese joven. Porque cuando ustedes lo vean y lo reflexionen, van a llegar a la clara idea de que Dios puede estar trabajando también en sus corazones. Porque tú puedes ser ese héroe que te levantes en estos tiempos de crisis, o que Dios levante en estos tiempos de crisis. ¿Qué clase de personas son aquellas que Dios usa, que Dios escoge? No le voy a decir lo que yo pienso, sino lo que la Biblia dice en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, verso del 26 al 29, dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, primera a los Corintios 1, 26 al 29, que no soy muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Verso 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. La Biblia, Dios, la traducción de la Biblia o la versión de la Biblia, Dios habla hoy, traduce los últimos 2 versículos de este pasaje de esta manera tan interesante, y se los voy a leer. Dice: Dios ha escogido a la gente despreciada y sin importancia de este mundo. Dios ha escogido a los que no son nada para anular a los que se creen que son algo. Así nadie podrá presumir delante de Dios. Seamos honestos. Cuando usted y yo buscamos personas para admirarlas, para enamorarnos de ellas, en el sentido de seguirles, constantemente saber qué pasa con sus vidas. O sea, cuando estamos buscando modelos para imitar, generalmente somos impactados
por cosas que son causa de jactancia. Por ejemplo, a veces se busca a la gente sabia, la gente poderosa, la gente noble, la gente que ha llegó a la cima, está en la cima, tiene poder, tiene dinero. Nos fijamos en la gente bella, en la gente inteligente, en la gente, entre comillas, exitosa. Quedamos prendados de personalidades así. Ustedes como jóvenes lo hacen. Yo lo he hecho. Todos lo hemos hecho. O sea, quedamos atrapados por la cáscara, por lo que está en la superficie. Pero escuchen esto. Dios dice, yo no soy así. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. La manera como yo escojo a la gente no es así. Yo elijo a los que son don nadies. Hermanos, nosotros jamás por naturaleza elegiríamos de esa forma. Sea honesto. Si usted hubiese tenido la responsabilidad de elegir los 12 discípulos, estoy seguro que ninguno hubiera ganado su aprobación. A ninguno de nosotros se nos habría ocurrido elejar semejante piquete. Estos tipos no han ido a un seminario. Son gente maleducada, toscos, vulgares. ¿Cómo vamos a transformar? ¿Cómo esas personas van a transformar el mundo? Por favor, hermanos, entendamos que Dios no es así. Él dice, esa no es mi manera. Honestamente, Dios dice, esa no es mi manera. Eric Sauer dijo, cuanto más primitivo sea el material, tanto mayor la honra para el maestro. Cuanto menor el ejército, tanto más gloriosa la alabanza del conquistador. En otras palabras, no son nuestras grandes capacidades, sino Él, su poder. Yo recuerdo cuando por primera vez sentí el llamado de Dios al ministerio, siendo un adolescente, sin tener nada que ofrecerle al Señor. Nada. ¿Quién era yo para creer que Dios podía usarme? Pero Él habló a mi vida. En una ocasión usó una carta que llegó del seminario, una carta circular, en que pedían que oraran al Señor de la mies para que enviara obreros a su mies. Cuba estaba pasando por tiempos de crisis. Muy pocos pastores había. Muy pocos jóvenes estaban dispuestos a servir como pastor en un régimen comunista. Y pedían oración para que Dios llamara. No estamos en un país comunista, pero estamos en un país que ha cambiado y no para bien. Estamos en un país donde la corrupción ha llegado a niveles sumamente escandalosos. Ya no hay tal libertad de expresión en su más puro concepto. No lo hay. No se engañe. Cuando un sistema, cuando un gobierno usa sus instituciones para la persecución política, esté seguro que también las usará para la persecución religiosa. América ya no es América. Pero este es el tiempo en el que ustedes han nacido. Este es el tiempo en que son jóvenes. Quizás muchos salieron de sus países pensando que Estados Unidos era lo más parecido al cielo. No lo es. No lo es. Pero están aquí. Y aquí tienen que enfrentar y aceptar el reto que Dios les ha dado. Pero deben recordar siempre que se trata del Dios que los ha llamado. En aquel momento dije, Señor, aquí estoy. Y hasta el día de hoy, con materiales frágiles y primitivos,
tan primitivos, mayor es la gloria del alfarero. Y esa, en pocas palabras, es la historia de David. Aquel joven que Dios escogió para tiempos difíciles. Ustedes están aquí y Dios necesita usarles, quiere usarles. No es casualidad. Mi llamado es: no se conformen con la mediocridad, con ocupar un banco de esta iglesia y hacer lo que otros hacen. La Biblia dice: en Dios haremos proezas. Él quiere usar tu vida para marcar una diferencia en este mundo desastroso. Pero Él elige personas como ustedes, con sus defectos y virtudes, seres comunes de carne y hueso. Ahora, pero la realidad es que Dios busca ciertas cualidades en sus vidas, las mismas que ganaron la atención de Dios con relación a aquel joven pastor llamado David. ¿Cuáles son esas cualidades, pastor? Se las voy a dejar. Primero, la primera cualidad que Dios vio en David es que David era un joven espiritual. Cuando dice conforme a mi corazón, ¿qué quiso decir? Alguien que estuviera en armonía con Él. Que lo que es importante para Dios era importante para Él. Que lo que Dios buscaba, Él también lo buscara. Que cuando Dios le dijera, ve a la derecha, Él tomara a la derecha. Que cuando Dios te diga, eso está mal y quiero que cambies, lo aceptes. Cuando la persona es profundamente espiritual, tiene un corazón sensible a las cosas de Dios. El segundo libro de Crónicas, en el capítulo 16, en el verso 9, la palabra de Dios Segunda de Crónicas, capítulo 16, verso 9, dice la palabra del Señor, la primera parte. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con Él. No es perfección en el sentido de impecabilidad, porque nada más lejos de la verdad que eso. ¿Qué es lo que Dios está buscando? Personas con integridad. Eso significa que eres como eres. Que no hay en tu vida nada escondido, nada oculto, nada, no has barrido algo para debajo de la alfombra. Significa que cuando haces lo malo lo vas a reconocer y vas a arreglarlo con la ayuda de Dios. Que cuando pecas sentirás tristeza por haber pecado. Que vas a anhelar complacer a Dios en todo lo que hagas. Que tendrás en cuenta la motivación de por qué haces lo que haces. Eso es espiritualidad verdadera. Eso es lo que significa una persona conforme al corazón de Dios. Esa fue la primera cualidad que buscó en David. La segunda que Dios buscó en él es que fuera alguien humilde. Miren lo que dice en el primer libro de Samuel, en el capítulo 16, verso 1. Primer libro de Samuel 16:1. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Dios miró al menor de los hijos de Isaí y dijo: este es el hombre que busco. ¿Por qué? Porque Él miró su corazón. Y por cierto, Dios es el único que tiene la capacidad para hacer eso.
y vio lo que había en su corazón y que era un corazón íntegro. ¿Qué estaba haciendo este joven? Este joven estaba simplemente cuidando las ovejas de su padre. Y él vio en él humildad. Miren lo que dice el Salmo 78, verso 70. Eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas. En el Salmo 89, verso 20, miren lo que dice la palabra. Hallé a David mi siervo y lo ungí con mi santa unción. Es como si Dios dijera, miren, entiendan esto. Entiendan esto. A mí no me interesa ese asunto de la imagen pública. Muéstrenme a una persona que tenga carácter y yo le voy a dar toda la imagen que necesita. Yo no exijo que una persona tenga cierto temperamento, cierta personalidad. No me interesa si no tiene mucho carisma. No me interesa que tenga un historial impresionante. A mí lo que me interesa es que tenga un carácter auténtico en su andar espiritual. Y cuando uno tiene un corazón de siervo es humilde, hace lo que se le manda, respeta a los que están en autoridad, sirve calladamente aunque nadie lo sepa y con fidelidad. Así era David, hermanos. Dios lo vio en el campo, en las colinas que rodeaban a Belén, cuidando las ovejas de su padre, olvidado en aquellos montes. Pero lo vio haciendo aquello con fidelidad, cumpliendo órdenes. Y Dios aprobó la conducta del muchacho. Sé que es difícil cuando vives días comunes y corrientes y estás envuelto en la monotonía, cuando tienes que someterte a un jefe insoportable o a una autoridad dura y obedecerle. Y a veces te preguntas, ¿esto que estoy haciendo vale la pena? Acuérdate que en el desierto, acuérdate que en el campo, donde nadie te ve, te estás preparando para ser rey. Mientras que los hermanos de David estaban en el ejército haciendo méritos militares, él estaba solo con aquellas ovejas, con aquel corazón de siervo. Primero, era una persona espiritual. Dios busca espiritualidad. Segundo, era una persona humilde. Dios busca gente humilde. Tercero, era, y lo dije y lo repito, era íntegro. En el Salmo 78, versos 71 y 72, también leemos lo que dice la palabra. Detrás las paridas lo trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón. Los pastoreó con la pericia de sus manos. ¿Por qué enfatizo tanto la integridad? Porque hoy en día esto se ha convertido en un defecto en lugar de una virtud. Porque es una de las cualidades espirituales que más escasea. Porque la gente hoy busca belleza, popularidad. Los líderes que hoy se eligen son aquellos de los que la gente suele enamorarse. Pero muchos de ellos carecen de una vida íntegra. Pero Dios es diferente. Ser íntegro, como dije, es no tener secciones secretas o dobles en nuestras vidas. Que lo que la gente ve es lo que somos. Sin importar dónde estamos, seremos como somos, porque Dios nos conoce. Alguien definió la integridad de esta manera, dijo, integridad es lo que hacemos cuando nadie nos está mirando. Ahora, quiero aclarar que hay una diferencia entre la reputación y la integridad. Solemos preocuparnos demasiado por la reputación. Y es aquella que pregunta qué piensan los demás de mí. Nos preocupa lo que otros piensan, sobre todo los jóvenes. Y a veces por esas preocupaciones llegan a tomar decisiones desafortunadas, tristes, tratando de encajar en ese molde. La integridad es diferente. La reputación es lo que otros piensan que somos. La integridad es lo que realmente somos.
Y como dije, solemos preocuparnos más por la reputación que por la integridad. Por eso cuidamos mucho la imagen que proyectamos. Por cierto, dije que los jóvenes, que Edwin estaba muy elegante. Todos están elegantes. Todos están bonitos y bonitas. Pero hay una especialmente que me tiene derretido. Y no es Débora. Es Jenny. Le dije a Milady, ¿viste qué linda está Jenny? Jenny con vestidos también se luce muy, muy, muy bien. Pero a veces nos preocupa demasiado la imagen que proyectamos, porque es lo que la gente ve. Pero con Dios es diferente. Él le dijo al profeta Samuel en el primer libro de Samuel, en el capítulo 16, verso 7, dice la palabra: y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. El corazón. David inicia el Salmo 25 con una pregunta. La gran pregunta con la que inicia, una pregunta de sondeo. Miren, disculpen, el Salmo 15, verso 1. Salmo 15, verso 1. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo y quién morará en tu monte santo? Y allí responde, ¿verdad? Miren lo que dice: el que anda en integridad y hace justicia, el que habla verdad en su corazón. Escuche esto, a Dios le interesa nuestra integridad, no nuestra reputación. Miren, la iglesia primitiva llegó a tener una pésima reputación. De hecho, a los cristianos, cuando eran perseguidos, los acusaban de ser hostiles al gobierno. Llegaron a decir que practicaban el canibalismo, y todo por el concepto que tenían de la Santa Cena. Llegaron a decir que eran un problema para el desarrollo sano de una sociedad. A veces los cristianos ante el mundo no tenemos buena reputación, de una manera injusta, ¿verdad? Pero yo creo que la reputación genuina es consecuencia de una vida íntegra. Por eso hay que despojarse de toda máscara. Párate de frente al espejo y dale gracias a Dios como eres. Deja de competir, porque al final no te va a llevar a ninguna parte. No importa si aquella chica tiene un mejor cuerpo que tú. Tú eres única. O aquel chico con los músculos. No te engañes. Eso pasa. Dale gracias a Dios porque no hay otro como tú. Seamos auténticos. Deja que el Espíritu te transforme. Entonces, si eres una persona íntegra, te va a acompañar una reputación genuina, sin importar lo que otros puedan pensar. Dios escoge gente humilde. Dios busca personas espirituales, íntegros. Pero después que Dios los elige, los capacita. ¿Cómo Dios los capacita? ¿Cómo Dios capacita a los que escoge? ¿Cómo Dios le va a dar forma a tu vida después que ha puesto sus ojos en ti? Alguien podría pensar, bueno, pastor, mandándolo a un seminario. No. Un seminario es un buen lugar para prepararse si Dios te ha llamado al ministerio, pero cuando Dios te quiere usar, no necesariamente te va a mandar a un seminario en primera instancia. ¿Cómo te capacita? Primero, como capacitó a David, con la soledad. Esto es terriblemente difícil de hacer hoy. Se ha perdido todo concepto de privacidad. La gente expone a la luz pública con una facilidad tremenda su vida privada. Hoy todo el mundo sabe lo que estás haciendo a través de las redes sociales.
Hay gente que tiene el síndrome de querer presentarse ante el mundo para ser aplaudido. ¡Qué error! Yo sé que es difícil hoy, pero recuerda que las grandes lecciones que vas a aprender en tu vida solo las vas a aprender cuando aprendas a estar solo delante de Dios. Y eso, por cierto, incluye deshacerte de todo lo que pueda arrastrarte a la vida pública. Necesitas estar solo con Dios. Acuérdense que Jesús dice en la Biblia que se apartaba a lugares solitarios y oraba. En la vida de Jesús la oración y la soledad venían juntos. Necesitas aprender que a veces solo Dios te va a hablar cuando dejes de oír las voces del mundo. Y eso, estar totalmente solo como estuvo David, va a incluir apagar tu celular y alejarte del mundo. Por favor, piensa cómo el diablo está hoy ocupando tu tiempo. A través de ese minúsculo artefacto, que es cómodo, no digo que no, pero es muy usado por Satanás para que no puedas leer la Biblia, para que no puedas orar, para que no puedas estar solo. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste totalmente solo con la naturaleza y te impregnaste de ella? ¿Por qué hago esa pregunta? Porque esa fue la experiencia de David. Allí fue donde aprendió a ser rey. Y mientras estés expuesto a la luz pública constantemente, no vas a dar lugar para que Dios te hable. Necesitas aprender a estar solo. Necesitas aprender como David, porque David no solo se formó en la soledad, también en el anonimato. Tienes que entender que no todo el mundo tiene que ser una estrella. Que no porque alguien esté constantemente bajo los reflectores públicos y su nombre esté en todas partes, esa persona es una persona de éxito. Y mucho menos feliz. Los grandes hombres que Dios usó muchas veces pasaron de manera anónima. Aquellos hombres que llegó Dios a usar al principio no eran conocidos, no eran visibles, no eran aplaudidos. Eran, como dije, don nadies. Pero pastor, cuando yo pongo algo en Instagram, la gente lo ve y me aplaude o le da like. Y en Facebook, cuando hago allí una foto mía, todo el mundo la ve y me aplaude. Exactamente. Dice la Biblia que cuando hacemos las cosas para recibir el aplauso de la gente, eso es lo único que vamos a recibir. Y qué tristeza, porque lo único que vas a recibir es el reconocimiento y el aplauso de otros hipócritas e ignorantes. No te vayas a creer que porque tengas 100 likes, miren, hay gente que para ellos la hipocresía es parte de la educación. Pusiste una foto y ahí todo el mundo, y te lo crees. Pero ¿de dónde has sacado la idea que para ser de valor necesites eso? Lo que necesitas es saber que Dios te mira con ojos diferentes y para Él eres como si fueras el único o la única. Aprende a estar solo. Hay momentos en los que necesito estar solo. Porque son en esos momentos cuando Dios más me habla. A veces he orado y he dicho, Señor, por favor, háblame ahora porque lo necesito desesperadamente. Y Dios no lo va a hacer cuando estoy aquí parado en este púlpito o relacionándome con la gente. Cuando Dios me habla de manera personal, generalmente lo hace en la soledad. Cuando estoy buscando su rostro, y eso hoy se ha vuelto prácticamente imposible. Porque estamos las 24 horas del día conectados con el mundo. Es increíble que hoy tengamos facilidades únicas para comunicarnos y la gente hoy se siente más solo que nunca. Tercera experiencia que Dios usó para capacitar a David, la monotonía. ¿Qué quiere decir esto? Esa vida en las tareas humildes,
insignificante, fregando allí en el McDonald's, limpiando los pisos de un banco donde trabajas, atendiendo gente difícil e insoportable en el negocio donde estás, estudiando en un lugar donde cada vez se te hace más monótono y aburrido. No estás allí de casualidad. Es en medio de esas tareas humildes, insignificantes, comunes, corrientes, aburridas y rutinarias de la vida, donde Dios te puede preparar esas horas incesantes, invariables e interminables de aburrida monotonía. Pueden ser las horas que Dios está usando para que llegues a ser un hombre o una mujer de Dios, sin nadie más a tu alrededor. Allí aprendes a ser rey. La cuarta experiencia fue la realidad. David, ¿se acuerdan cuando estaba de pie ante Saúl? Porque se ofreció a enfrentar al gigante. Saúl estaba muerto de miedo, metido en su tienda. Y aparece este joven dispuesto a enfrentar el desafío que había lanzado un gigante zoquete. ¿Cómo pudo ese muchacho enfrentarse a ese gigante? ¿Cómo pudo? Porque tenía una relación con Dios y porque había experimentado en su propia vida la mano de ese Dios en otros momentos de su vida. Había enfrentado leones, osos, lo había hecho por el brazo de Dios y ahora no iba a permitir que este gigante avergonzara al pueblo de Dios. Y aquel muchacho se lanzó. He leído la historia 1000 veces. Cada vez que la leo me impacta cómo aquel gigante, cuando ve a David acercarse, se burla de él. Y él le dice: tú vienes a mí con espada, pero yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jóvenes, ustedes están enfrentando gigantes y no se llaman Goliat. Pueden ponerle distintos nombres. Uno de ellos es el propósito diabólico de borrar la fe que una vez nació en sus corazones, de llevarlos a olvidarse de Dios y renegar de ese Dios grande que conocieron desde pequeño y que sus padres le enseñaron. Hoy como nunca antes, ese es un peligro latente en una nación que está decidida a borrar todo rastro de Dios. Te van a enseñar que Dios no existe. Te van a enseñar que eres un producto de la evolución. Te van a enseñar que las ideas de la Biblia son ideas retrógradas, que están en contra del verdadero desarrollo de una sociedad sana. Te van a enseñar que está bien el pecado, redefinir a la familia. Te van a enseñar que está bien la violencia, la promiscuidad sexual. Te van a enseñar a odiar a Dios y todo lo que Dios representa. He conocido jóvenes que se criaron en los caminos del Señor y un día se volvieron enemigos de Dios. ¿Cómo es posible? Porque no habían convicciones, no habían valores, no había nuevo nacimiento. Yo no sé con qué gigante tú estás luchando, pero probablemente estés ya en el terreno. Estés allí frente a ese intimidante gigante, y los gigantes suelen intimidar. Pero si vas en el nombre de Jehová, puedes alcanzar la victoria porque Él te la va a dar. Es Él. Pudo David haber vivido muchos años, pero las cosas que podemos aprender de Él son muy actuales. Y voy a terminar dejándole dos. Es en las cosas pequeñas y en medio de la soledad que sabemos y servimos para cosas grandes. Oh, yo quisiera estar allí, donde está aquella persona, llegar a donde ella llegó. Pero la Biblia dice: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré.
Helen Keller dijo: yo anhelo realizar una tarea grande y noble, pero es mi deber realizar tareas pequeñas como si fueran grandes y nobles. Vuelvo al ejemplo de David. ¿Qué estaba haciendo él? Cuidando ovejas. Pero ahí nadie me va a notar. Dios te ha notado ya. No es casualidad que estés aquí, ni es casualidad que estés oyendo este mensaje. No importa la tarea humilde que estés haciendo, si la haces como si fuera una tarea grande y noble, Dios mirará en ti el mismo corazón que vio en David. Él va a premiar tu firmeza, tu constancia. Segundo, cuando Dios desarrolla nuestras cualidades internas, nunca tiene prisa. No ha terminado contigo. ¿Que tienes defectos? Todos los tenemos. Todos estamos llenos de defectos. Pero lo glorioso es que a pesar de esos defectos, Dios está trabajando en tu vida y en la mía. Alguien dijo que la conversión de un alma es el milagro de un momento. La formación de un santo es tarea de toda una vida. Cuando Dios desarrolla el carácter, lo hace durante toda una vida porque Él no tiene prisa. Él está trabajando en tu vida y no tiene prisa. Te conoce mejor que nadie. Él puede llegar a donde nadie más llega. Y piénsalo. Mira lo increíble de esto. A pesar de que te conoce y que te conoce totalmente, te ama de manera muy especial y quiere usarte. Pero Dios no va a violar tu voluntad. Él está esperando que cuando Él diga, este es o esta es, te pongas de pies y digas: Señor, aquí estoy. Yo quiero que me uses para tu gloria. Dios escogió al joven David en tiempos difíciles. Estos son tiempos difíciles. Los cristianos en el mundo occidental hemos disfrutado de un extenso periodo de paz relativa, particularmente en este país. Pero debemos ser realistas al reconocer que el escenario ha cambiado. La burbuja en la que vivimos cómodamente ha comenzado a romperse. Jesús dijo en Juan capítulo 15, van a enfrentar persecución. Si ustedes siguen viviendo como hasta ahora, cómodamente, algo están haciendo mal. El mundo no se va a ofender con vidas que se parezcan a ellos. Cuando el mundo se va a ofender es cuando ustedes decidan vivir lo que dicen creer. Cuando comiencen a hablar lo que hay en su corazón de Cristo. Cuando comiencen a predicar, y por favor no se crean esa mentira que muchas veces han oído. No, yo no necesito hablar de Cristo. Que mi vida predique. Eso aparte de ser un error torpe, no es real, es una mentira. Para que alguien oiga el evangelio, usted tiene que predicarlo verbalmente. Su vida lo que hace, ¿sabe qué es? Afirmar el evangelio. Pero para que la gente conozca de Jesucristo hay que hablarles. Tienes que tener el valor de ponerte de pie cuando todos están sentados y piensan lo contrario a lo que tú crees. Y con amor decir, yo creo esto. Jesucristo para mí es esto. Y enfrentar las consecuencias. Al final a quien le debes dar cuenta es a Él. Y Él ha prometido que estará con nosotros sin importar lo que ocurra. Yo no quiero terminar este mensaje sin hacer un llamado o varios llamados. Tengo la responsabilidad moral y espiritual de hacerlo. No de que ustedes respondan. No. Pero sí de decirles y darles la oportunidad para que decidan. ¿Estás seguro que tú eres un hijo o una hija de Dios? Amado joven, ¿estás seguro que has nacido de nuevo?
que es Jesucristo tu Señor y Salvador? ¿Que has entendido realmente el Evangelio de la cruz? ¿Que has entendido a dónde fue Dios capaz de llegar para salvarte? Si quisieras en esta hora entregarle tu vida a Jesucristo para que Él te perdone, por favor, ponte de pie. Ya sea un joven o un adulto, de los que están en este lugar. Quiere decirle a Jesús, aquí está mi vida. Señor, tómala, cámbiame y encárgate de las consecuencias. Estoy haciendo un llamado a aquellos que nunca han tomado esta decisión, porque no sé quiénes están aquí. No lo sé, pero sí quiero que Dios te hable y tengas la oportunidad de decidir qué vas a hacer. No sé si alguien en esta hora quiere entregarle su vida al Señor, levantar su mano, ponerse de pie. El segundo llamado que quiero hacer. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermana. ¿Es primera vez que usted hace esto? Ella es... ¿Qué es tuya? Una amiga. ¿Cuál es su nombre, hermana? Nubia. Nubia, Dios le bendiga. En un momento voy a orar por usted. Puede sentarse. Quiero hacer un segundo llamado. Y es un llamado a servir al Señor en estos tiempos de crisis. Cuando digo servir es en lo que Dios te quiera usar. Desde algo tan simple como un instrumento suyo en el lugar donde estudias y trabajas, o como un misionero, un pastor, una misionera, no sé. Él sabe qué planes puede tener con tu vida, pero quiere mirar si tú tienes la disposición. Dios necesita jóvenes que no estén enfocados en las cosas de este mundo, sino en el Dios que los ha salvado. Y que digan, Señor, yo quiero servirte para este tiempo especial. Yo quiero hacer una diferencia. ¿Habrá algún joven o algún adulto que quiera servir al Señor de una manera especial? Por favor, que se ponga también de pie. Me gustaría verle y orar por usted. Dios les bendiga. Dios te bendiga, hermana. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere hacerlo? ¿Alguien más quiere decir, yo, Señor, quiero servirte? Yo quiero pagar el precio de la obediencia. Sin importar, Dios te bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Damos gracias por la vida de cada uno de ustedes que se están poniendo de pie. Por favor, quédense de pie, pero yo quiero seguir apelando a estos pequeños David, que están tan llenos de vida, de fuerzas, de ideas. ¿Algún joven, sin importar las consecuencias, quiere ponerse de pie delante del Señor y decirle, aquí está mi vida, Señor, con todos los desastres que llenan mi existencia, la estoy poniendo en tus manos. Úsame para tu gloria. Dios te bendiga, Gabriel. ¿Alguien más quiere hacerlo? Dios les bendiga. Dios está hablando a tu corazón. No resista su voz. Nosotros somos solamente instrumentos tuyos, Señor. Inquieta sus vidas. ¿Alguien más quiere ponerse de pie? Voy a hacer un último llamado. Si aquí hay alguien que ya aceptó a Jesucristo y quiere cumplir con el mandato de bautizarse y de esta manera entrar en la iglesia,
y servirle en todo lo que Dios le ponga, ponte de pie. Quiero verte. Dios le bendiga. Que Dios te bendiga. ¿Alguien más quiere hacerlo? ¿Algún otro joven? Bueno, quiero decirles a los que se han puesto de pie que todos pronto vamos a estar anunciando que vamos a comenzar las clases de bautismo. Y queremos empezar a enseñarles algunas verdades antes que se bauticen. Pero damos gracias a Dios por la decisión que ustedes han tomado. Todavía queda alguien que está resistiendo y quiere ponerse de pie, todavía hay tiempo. Me gustaría orar por todos ustedes. Vamos a orar. Yo quiero pedirle a todos los que se pusieron de pie que por favor vengan al frente. Sin importar si son jóvenes o adultos o ancianos. Ustedes saben que yo no suelo hacer esto, pero el hecho de que no suela hacer eso no quiere decir que no crea en esto. Yo creo que cuando Dios toca corazones y decide manifestarse, no importa lo que nosotros pensemos. Les quiero decir algo con el corazón. Ustedes no tienen la más mínima idea de lo que puedan enfrentar los días que vienen. Yo no les puedo prometer que van a tener una vida fácil, pero sí les puedo asegurar por el Dios de la Biblia que Él va a estar con ustedes donde quiera que estén y estén haciendo lo que estén haciendo. Y Él quiere usarles. Yo les animo a que oren mucho, pidiendo al Señor esto: Padre, revela en mi vida el plan que tienes para mí y úsame. Y cuando Dios te revele ese plan, obedece, obedece. Les dije que lo hice hace tantos años, tan lleno de defectos y debilidades, que no era ni capaz de sostener una conversación en público, porque no podía estar dentro de la gente, huía, me sentía mal con las personas. Pero Dios me llamó y todavía está trabajando en mi vida. Tú no eres una causa perdida, no. Dios no ha terminado contigo. Y cuando te pones en sus manos, Él puede hacer grandes cosas. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Y quiero decirles que estoy abierto a cualquier ayuda que necesiten, cualquier orientación. Quiero orar ahora por ustedes y pido a la iglesia, por favor, que se ponga en pie. Padre, gracias te damos por esta tarde, porque tú eres nuestra audiencia. Eres, Señor, el único y por quien estamos aquí. Gracias por lo que hiciste por nosotros en Jesucristo. Gracias por perdonar nuestros pecados, darnos esperanza, darnos tu palabra, ser parte de tu iglesia, de tu pueblo. Ahora, Señor, quiero suplicarte por estas vidas que están aquí. Tú sabes que yo realmente no conozco a todos, no sé las batallas que puedan tener, pero tú sí las conoces, Señor. Yo pongo a cada uno de ellos en tus manos, especialmente, Señor, estos jóvenes, para que tú les bendigas, para que tú los uses y que ellos puedan entender claramente el compromiso que están asumiendo delante de ti y no delante de mí. Señor, que tú llames a muchos de ellos a servirte en cualquier lugar y también a ser pastores, misioneros o misioneras, que tú les puedas usar, Señor, en estos tiempos de crisis para proclamar